Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Adriana González. Hoy vamos a hacer esta preciosa lámpara para decorar tu casa. Antes de iniciar la manualidad te quiero hacer una recomendación y es que te suscribas a mi segundo canal donde puedes ver cómo limpio y organizo mi casa, decoración y muchas cosas más. Abajo en la caja de descripción pueden encontrar el link y aquí arribita también se los dejo. Para iniciar vamos a usar media esfera de icopor de 25 centímetros. Hacemos un círculo en el medio de la esfera y cortamos. Cortamos con cuidado con el cúter y con el dedo vamos sacando poco a poco el icopor. Ahora tomamos un trozo de alambre, el cual vamos a doblar por la mitad dejando un poco de espacio. Luego lo vamos a calentar y abrir 4 agujeros. Así es como deben quedar los 4 agujeros y ahora vamos a cortar estas partecitas que son para unir las dos partes de la esfera, pero como no las necesitamos, las podemos quitar. Ahora vamos a reciclar cartón y sobre este trazamos el contorno de la esfera. Recortamos con cúter para que nos salga el corte muchísimo mejor y hacemos dos piezas iguales. Con la ayuda de una tapa de estas vamos a trazar un círculo en medio de las dos piezas y luego vamos a cortar. Pegamos las dos piezas con pegamento para madera. Ponemos trozos de cinta de enmascarar para que las piezas no se muevan mientras secan. Vamos a hacer un círculo más pequeño que el anterior y para esto yo voy a usar esta bobina que tiene 15 centímetros de diámetro y es la medida que necesitamos para hacer esta pieza. La trazamos 4 veces en cartón y luego los vamos a pegar. Trazamos en la mitad del contorno de la tapita y cortamos. Ahora usamos cuentas de acrílico transparente y aritos de bisutería. También usamos hembrillas cerradas como esta y lo primero que hacemos es abrir un arito de bisutería, introducimos la hembrilla y un cristal. En el otro agujerito de la cuenta introducimos un aro y así sucesivamente hasta formar la cadenita que necesitamos. En la punta de unas cadenitas vamos a introducir un accesorio más grande y de diferente forma.
Aquí ya tengo todas las tiras hechas, hice 12 de 12 cristales, 10 de 14 y 4 de 18. Ahora usamos foamy escarchado para forrar las dos piezas de cartón que hicimos anteriormente. Las forramos solo por una cara. Ahora voy a usar de este hilo plateado, pero si tienes cadenita de aluminio también la puedes usar. Esta la corté a 80 centímetros y anudé una de las puntas para luego poner una hembrilla cerrada. De estas hacemos 4. Ahora vamos a marcar 4 puntos en la pieza más grande por el lado que no forramos. En cada uno de los puntos vamos a hacer lo siguiente: con una de las hembrillas vamos a abrir un poco el agujero, luego la sacamos, ponemos un poquito de silicona caliente y atornillamos la hembrilla. Con esto nos va a quedar mucho más segura. Una vez tenemos las 4 hembrillas con el hilo puestas, giramos el cartón y vamos a poner las cadenitas de cristal. Iniciamos con las más largas. Estas son 4 y las vamos a poner en forma de cruz alrededor del círculo más pequeño. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con las anteriores. Abrimos un poco el agujero, luego ponemos un poco de silicona y atornillamos. Ahora ponemos las siguientes 10 tiras, estas son las de 14 cristales. Luego ponemos las tiras de 12 cristales, estas van un poco más afuera del círculo. Una vez tengamos todas las tiras de cristal puestas, le damos la vuelta al cartón y ahora vamos a introducir cada uno de los hilos en los agujeros pequeños que hicimos en el icopor. Ahora pegamos la esfera al cartón. Es por esto que dejamos esta parte del cartón sin forrar, porque se pega muchísimo mejor a la base de cartón y no al foamy. Reforzamos la unión poniendo más silicona. Para el siguiente paso vamos a usar hojas de papel iris o papel de impresión de 80 gramos en color rosado. Este lo corté en cuadritos de 7 y 10 centímetros. Para ver el tutorial completo de cómo hacer estas flores, aquí arriba te dejo el link del video de cómo las hice. Pegamos las flores con mucho cuidado de no pegar sobre los hilos ni tapar los agujeros. Recuerda que por el agujero del centro, el más grande, por ahí va a pasar el cable.
Si pegando las flores te queda un agujerito como este, no te preocupes que lo puedes tapar con las flores pequeñas. Estas flores las vamos a usar intercalando entre las más grandes también para tapar estos agujeritos y en la parte de abajo en el borde donde termina el icopor y empieza el cartón. Ahora en la pieza de cartón más pequeña vamos a poner 4 hembrillas cerradas en forma de cruz y las pegamos igual que hicimos con todas las anteriores. Esta pieza es la que ponemos en el techo, aquí me está ayudando mi esposo y las atornilló. De esta forma terminamos esta manualidad, espero que te haya gustado. La verdad es que esta lámpara quedó preciosa para decorar cualquier habitación. Si a ti también te gustó, puedes dar un like y no olvides suscribirte a mi canal para no perderte ninguna de mis ideas. ¡Hasta pronto!